Hola, me llamo Ronaldo Almeida, tengo 57 años y vivo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Lo que voy a contarte le sucedió a mi primo Fabián y a su esposa Elisa, aquí mismo, en el año 2021. Lo que pasó es tan impresionante que aún hoy, al recordarlo, sinceramente no entiendo qué fue lo que sucedió. Desde 2008, una hacienda a las afueras de la carretera federal, a unos 5 kilómetros de San Miguel, había estado en venta. Era una propiedad imponente, con una casa colonial de adobe con techos de teja roja, rodeada de tierras fértiles y un pozo profundo, que seguramente fue muy útil en los tiempos de antaño. Tenía todo lo que alguien podría desear para trabajar el campo y cultivar maíz, frijol o tal vez un huerto de nopal. O simplemente para vivir en paz, lejos del ajetreo de la ciudad, envuelto en la quietud del paisaje rural. El aire olía a tierra húmeda y a los guisos que alguna vez se cocinaron en su cocina de leña. Pero por algún extraño motivo, a pesar de su encanto, nadie se atrevía a comprarla. Durante más de una década permaneció abandonada, y no era por falta de belleza, sino por los rumores que la envolvían como una niebla espesa. Y es que se decía que estaba embrujada. Sí, antiguos dueños contaban historias de fenómenos inexplicables, como sombras que se movían solas, o susurros en las noches sin luna. Algunos decían que la hacienda había sido construida sobre un viejo panteón indígena y que los espíritus de los antiguos moradores nunca se habían ido del todo. Pero mi primo Fabián, sin embargo, no creía en esas cosas. Era de esos hombres tercos que solo confían en lo que ven con sus propios ojos. Entonces, en el año del 2015, decidió que esa hacienda sería su refugio. Era un lugar para escapar del ruido de la ciudad junto a su esposa Elisa. Ambos trabajaban en San Miguel durante el día, así que solo ocupaban la propiedad por las noches y los fines de semana. No tenían hijos juntos, aunque los tenían de relaciones pasadas. También formaban una pareja joven, él de 48 años y ella de 40, llenos de vida y planes. Compraron la hacienda, se mudaron y al principio todo parecía perfecto. El sol pintaba de dorado los cerros al atardecer y el canto de los grillos llenaba las noches de una calma que parecía eterna. Pero esa calma no duró. A las pocas semanas comenzaron a suceder cosas extrañas, sutiles al principio, como si algo o alguien estuviera probando los límites de su paciencia. Por ejemplo, las lámparas de petróleo en el cuarto principal se encendían solas cuando Fabián y Elisa ya estaban acostados. Las puertas de madera crujían y se abrían sin que el viento las tocara. Los grifos de la cocina goteaban o soltaban chorros de agua helada sin que nadie los abriera. La regadera del baño principal se abría sola, dejando un eco del agua cayendo que resonaba por los pasillos. Hasta el excusado, uno de esos antiguos con cadena, descargaba solo, como si una mano invisible jalara el cordón. Esto ocurría siempre de noche, después de que se metían a la cama, pero antes de que el sueño los venciera. No eran sueños ni pesadillas, pues estaban despiertos, con los ojos bien abiertos, cuando estas cosas pasaban. Y con el paso del tiempo, los fenómenos se volvieron más audaces. Empezaron a escuchar voces, llantos o susurros que parecían venir de las paredes o del suelo mismo, como si la hacienda tuviera vida propia. Eran llantos apagados, risas bajas, sonidos que no tenían origen claro, pero que se sentían como un mensaje dirigido solo a ellos. Siempre pasaba después de acostarse, cuando la oscuridad envolvía la casa y el silencio del campo se hacía más profundo. Pero una noche, todo llegó a un punto crítico. Resulta que Fabián acababa de apagar la lámpara y se había cubierto con una sábana de algodón, cuando sintió que algo se la arrancó con violencia, dejándolo expuesto al aire frío de la madrugada. Pero no fue un tirón suave, fue un jalón lleno de fuerza, casi con rabia. Entonces se levantó de un salto, encendió la luz y señaló a Elisa el rincón donde la sábana había aterrizado, toda arrugada, como si alguien la hubiera arrojado con desprecio. Y Elisa, con los ojos muy abiertos, preguntó: ¿Qué está pasando, amor?
pero Fabián no respondió con palabras, y se lo veía harto. Entonces, se sentó en la cama, levantó las manos al cielo, y con voz firme y resonante, habló a lo que fuera que habitara ese lugar, y dijo: «Quien quiera que esté haciendo esto, déjenme en paz. Compré esta hacienda para tener tranquilidad, y tengo todo el derecho de vivir en paz. No molestamos a nadie aquí. ¿Por qué no podemos convivir en armonía? Si quieren quedarse, quédense, no me importa, pero dejen de asustarnos, dejen de manifestarse. No me voy a ir de aquí, y prefiero traer a un cura o hacer un ritual para sacarlos de una vez por todas. ¿Es eso lo que quieren? ¿Me están escuchando? Entonces, quédense quietos, no se muestren más, o juro que los voy a expulsar, quieran o no. Déjenme en paz, y yo los dejaré en paz». Cuando terminó de hablar, un silencio pesado llenó la habitación, tan denso que parecía aplastar el aire. Y desde algún lugar invisible se escuchó una risa ahogada, grave y burlona, como si algo o alguien se riera de su desafío. Pero después de eso, no hubo más ruidos, ni más señales. La paz regresó a la hacienda como si nada hubiera pasado, y desde ese día, los fenómenos cesaron por completo, y Fabián y Elisa volvieron a su rutina, felices de haber recuperado su hogar. Aunque parecía que todos los fantasmas se habían calmado, o hasta alejado, la verdad la conocieron después. Varios años transcurrieron, y en una noche de junio de 2021, un viernes para ser exactos, descubrieron la verdad. Eran aproximadamente las 7:30 de la tarde. Los empleados que ayudaban en la hacienda ya se habían ido, y la pareja acababa de llegar de San Miguel. Tras bañarse y cenar unos tacos de barbacoa que habían comprado en el mercado, se sentaron en la sala a ver las noticias en una televisión vieja, la cual zumbaba ligeramente. La reja de entrada, cerca de la carretera, seguía abierta, y los perros, dos choloitzcuintles que cuidaban la propiedad, estaban atados a un árbol. Y es que Fabián solía cerrar la reja con candado, y soltar los perros antes de dormir, cerca de las 10 de la noche. De pronto, un rugido cortó el aire, y se escuchó el sonido del motor de una motocicleta que entraba por la reja y se acercaba a la casa. Fabián, intrigado, encendió la lámpara exterior y esperó. Dos hombres llegaron en la moto y se detuvieron junto a la acera de piedra que rodeaba la casa. Llevaban cascos puestos, así que no pudo ver sus rostros. Apagaron el motor, apoyaron la moto en su pata y se quitaron los cascos. «Buenas noches», dijo uno, con voz tranquila, y preguntó si la ciudad estaba lejos. Fabián, confiado, respondió que no, que estaba a solo 5 kilómetros. El otro, el que iba atrás, pidió un vaso de agua, diciendo que tenía sed. Elisa, siempre amable, entró a la cocina a buscar una jarra, mientras Fabián charlaba con los desconocidos. Pero todo cambió en un instante, pues los hombres colgaron sus cascos en los espejos de la moto, y al girarse, sacaron revólveres de sus chamarras. «Es un asalto», gritaron, apuntando a Fabián. Le ordenaron entrar a la sala, y ellos lo siguieron, cerrando la puerta tras de sí. Elisa apareció justo en ese momento con la jarra y dos vasos, y al ver las armas, se quedó inmóvil, con el corazón en la garganta. «Deja eso ahí y siéntate con tu marido», ladró uno de los bandidos, señalando la mesita de centro. Elisa obedeció, temblando, y se sentó junto a Fabián. El que parecía mandar ordenó al otro inmovilizarlos, y sacaron cinta adhesiva y, con movimientos rápidos, ataron las muñecas de la pareja detrás de sus espaldas y luego los tobillos, dejándolos atrapados en el sofá. El líder exigió la llave de la camioneta, y Fabián, sin poder mover las manos, señaló con la cabeza un gancho en la pared, cerca del pasillo a la cocina. Ahí colgaba la llave, junto a una cuerda gruesa que usaba para armar su hamaca los fines de semana. Uno de los bandidos fue por la llave, la tomó y volvió al centro de la sala, arma en mano. Luego exigió todo el dinero de la casa, las tarjetas de crédito y las contraseñas. «Si nos dan claves falsas, volvemos del banco y los matamos».
Sabemos que no hay nadie cerca para ayudarlos, amenazó. Fabián indicó que las carteras estaban en el cuarto, sobre el buró, y que no tenían mucho efectivo. Con otro gesto, señaló un mueble donde había una pluma para anotar las contraseñas. El bandido las escribió y fue al cuarto por las carteras, mientras el otro se quedó vigilando, de pie en la sala, de espaldas al pasillo. Entonces pasó lo imposible. Fabián y Elisa, desde el sofá, vieron cómo la cuerda del gancho se desprendió sola y cayó al suelo, enroscada como una víbora. Ante sus ojos, empezó a desenrollarse y a deslizarse por el piso, silenciosa, hacia el bandido. Este no se dio cuenta hasta que la cuerda se enredó en sus tobillos y comenzó a subir por sus piernas, apretando con fuerza. Gritó aterrado, y dejó caer el arma al sillón. La cuerda siguió subiendo, lo levantó del suelo como si fuera un títere y lo soltó de golpe. El hombre se estrelló contra el piso, golpeándose la cabeza, y quedó inconsciente. La cuerda lo ató por completo, uniendo muñecas y tobillos tras su espalda. El otro bandido salió corriendo del cuarto al oír el grito, se detuvo en seco al ver a su compañero en el suelo, y antes de que pudiera reaccionar, la segunda cuerda del otro gancho hizo lo mismo. Se deslizó, lo atrapó y lo ató con la misma furia sobrenatural. La puerta de la sala se abrió sola, crujiendo, y un silencio escalofriante llenó el lugar. Toda la noche, Fabián y Elisa escucharon las súplicas de los bandidos, atrapados e indefensos. Al amanecer los empleados llegaron y al ver la escena, llamaron a la policía. Las autoridades liberaron a la pareja y se llevaron a los ladrones, aún atados por las cuerdas. La moto en la que llegaron los delincuentes resultó ser robada y fue devuelta a su dueño. Desde entonces, no ha habido más fenómenos en la hacienda. Fabián y Elisa creen que tras el trato con los espíritus, estos ahora los protegen. Y yo, al contar esta historia, no puedo evitar preguntarme: ¿será que podemos hacer un trato con los espíritus? Esta fue la historia que tenía para contarles. Gracias por escuchar. Muchas gracias por llegar hasta el final de este relato. Si fue de su agrado, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dejarnos un like. Gracias y hasta el próximo relato.